Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Y el día de hoy Jesús nos sigue dando ese mensaje de, de cómo seguirle, de cómo amarle. Y, y sigue preparándonos para lo que es estas vísperas de Pentecostés. Escuchemos con atención el Evangelio que está tomado de Juan, capítulo 21, versículo 20 al 25. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena le había reclinado sobre el pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en el mundo los libros que se escribieron. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice este Evangelio? Tú sígueme. Es la respuesta que le da Jesús a Pedro ante sus preguntas, porque había de suceder, o qué es lo que le iba a suceder al discípulo amado. Entonces, algunas veces nos sucede que andamos más preocupados por saber lo que le puede pasar a los otros que por la respuesta que, que lo que yo puedo dar a Jesús, que lo que yo puedo hacer. Y a mí no me tiene que interesar o andarme metiendo en la vida de los demás, sino que yo tengo que concentrarme en mi propia vida. Tengo que enfocarme en el desarrollo de lo que es mis responsabilidades. No es que nos aislemos de los demás, no, pero tampoco tenemos que meternos en lo que no son nuestras decisiones o lo que no es nuestro. Ahí es cuando nosotros tenemos que poner mucha atención a la vocación de mi vida y la vocación de la vida de los demás. ¿Cómo yo es que tengo que responder a lo que es mi propia vocación? A la función personal que tengo que desarrollar en el mundo en el que yo estoy viviendo. Porque es lo que nos pasa a veces, hermanos. Dejamos de enfocarnos y vemos los defectos de los demás y vemos lo que están haciendo, cómo lo hacen, pero no pongo nada de atención a lo que yo estoy haciendo, a lo que como yo me comporto, como yo soy. Y aquí pues tenemos que nosotros poner mucha atención. Por ejemplo, recordemos que los momentos anteriores en el episodio del Evangelio que estamos comentando fue aquella triple protesta, ¿te acuerdas? De amor de Pedro por Jesús ante las preguntas que Jesús le hacía, pero también esa triple oportunidad. Le confiaba una misión, pero de alguna manera le anunciaba que lo que iba
o lo que le iba a costar, la respuesta que Pedro le iba a dar. Por ejemplo, Pedro, ¿me amas más que estos? Jesús le pregunta y Pedro le va a responder, sí, Señor, 3 veces. Pero después Pedro se da cuenta de cuál es el amor que Jesús exige, que Jesús pide. Como comenta el evangelista, de alguna manera estaba haciendo referencia a la muerte con la que iba a morir también. Pero Jesús dándole esas oportunidades. Yo creo que Pedro sintió aquella emoción de su amor por su maestro, por la misión que Jesús seguía confiándole a pesar de sus errores, y de alguna manera su corazón podía llenarse también de la incertidumbre ante lo que Jesús le anunciaba. Nosotros, el día de hoy, lo que nos pide, ya nos dio una misión, y esa misión es que cada uno le sigamos. Entonces, algunas veces cuando se nos confía una misión que nos parece que pudiera superar nuestras capacidades, aunque contentos con la misión que se nos confía, con aquella responsabilidad, nos damos cuenta que aquella misión nos llena de miedos, de qué es lo que haremos, de cómo lo realizaremos. Jesús nos da las capacidades para que podamos realizar la misión de nuestra vida. Como creyentes, seremos capaces de ver la mano de Dios en aquello que nos sucede o en aquellas tareas que hemos de desempeñar. En consecuencia, hemos de actuar con la confianza de que no nos veremos solos, sino que la fuerza del Espíritu del Señor nos acompaña y nos fortalece. ¿Recuerdan cuando un día les dije que nosotros éramos cuerpo, alma y espíritu? De acuerdo a ese pensamiento paulino, nosotros somos ese cuerpo y esa alma que le da vida a nuestro cuerpo, pero es ese espíritu que Dios ha puesto en nuestras vidas desde antes de la creación y que lo hace más fuerte con lo que es el bautismo y lo reafirma con la confirmación. Ese espíritu que siempre ha estado con nosotros y que gracias a nuestros seres queridos ha ido creciendo, ha ido mejorando y ha ido creciendo cada vez en esa fe de que Dios está con nosotros. Es ese mismo Dios que cada vez que nos acercamos a Él, que cada vez que leemos su palabra, que cada vez que nos encontramos con Él en el sagrario, en la comunión, en la Eucaristía, haciendo un rosario, ese espíritu sigue creciendo. Y ese espíritu es el mismo que nos sigue dando la fortaleza para seguir nosotros creciendo en la misión que Dios nos ha dado. No perdernos en tantas cosas de este mundo, en tantas cosas de problemas de los demás, sino que solamente de una forma especial enfocarnos, porque desde ahí es como empieza a construirse el reino de Dios. Hermanos y hermanas, que tengan un bendecido fin de semana y ya por adelantado también felices fiestas de Pentecostés. Que Dios los cuide y los ayude. Amén.